pasamos a la intervención de Ana Moreno sobre qué condiciones debe cumplir un buen docente. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a USIE por darme la oportunidad de participar en esta mesa, que sinceramente lo del panel de expertos, pues, y como ha dicho José Manuel, después de haber escuchado a Pedro, pues evidentemente no, a mí por lo menos no me corresponde. Pero bueno, también como estaba diciendo antes Pepe, que te echan de menos en Sevilla, y yo también te echo de menos del tiempo que también pude aprender de ti en mi paso por el servicio de Sevilla. ¿Cuáles son aquellos aspectos del docente que deben ser evaluados? Bueno, pues si nos trasladamos a lo que está establecido en las correspondientes resoluciones, pues encontramos dos cuestiones. Por un lado, que el objetivo de la fase de práctica es proporcionar a los docentes las herramientas que necesitan para el desarrollo de sus funciones y también las capacidades personales y la competencia profesional para el desarrollo de su actividad de manera autónoma en el aula dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que se plantea como un periodo de aprendizaje y al mismo tiempo, pues el criterio básico a la hora de llevar a cabo la evaluación es precisamente que ya esos docentes posean las capacidades personales y las competencias profesionales que se necesitan para llevar adelante la dinámica del aula dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y, bueno, aquí en Andalucía se añade dentro del marco normativo de nuestra comunidad. Por lo tanto, la inspección educativa tiene dos misiones, ¿no?, como el resto de los miembros de la comisión. Por un lado, realizar ese asesoramiento metodológico, técnico y administrativo a este personal. Por lo tanto, somos acompañantes y, al mismo tiempo, pues tenemos que llevar a cabo la evaluación. Para ello, pues elaboramos un informe en el que hay un valor expreso, exclusivo de la inspección educativa, que es el de valorar la actitud para la docencia. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, miramos actitud, pues dice que es la capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. Por lo tanto, tenemos que orientarnos hacia la adquisición de competencias profesionales. Sobre el tema de la competencia profesional, pues hay una extensísima bibliografía donde, bueno, pues podemos abundar y también nos podemos ir perdiendo, porque digamos que son tantas las propuestas que es difícil de luego poder descender y poder utilizar. Bueno, pues yo me he basado en algunos autores simplemente para seguir un hilo en el discurso y que, bueno, que pienso que pueden ayudarnos a orientarnos sobre esa evaluación de la competencia profesional. No tanto en una observación lineal, ¿no?, del desarrollo de las funciones, sino en esa evaluación de competencias. Concretamente, Sarramona, ¿no?, diferencia entre, por un lado, al hablar de competencia profesional, hace alusión a lo que sería la definición de profesión y, por otro lado, a la competencia y la concreta para el docente, ¿no? La profesión, pues, sería todo ese conjunto de herramientas, conocimientos, técnicas, el compromiso deontológico también, ¿no?, para que se aplican en la resolución de problemas. Y luego, en la competencia, pues sería toda esa síntesis de conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten actuar de
de manera eficaz en cualquier situación, ¿no? En la resolución también de situaciones. En el mismo sentido se pronuncian Bolívar y Domingo, ¿no?, donde hacen alusión, ¿no?, a ese actuar con pertinencia y eficacia, ¿no? De tal manera que el docente debe de poseer esos recursos que son necesarios para saber luego movilizarlos y poderlos utilizar en las diferentes situaciones. Hay investigaciones que, después de valorar las distintas propuestas sobre lo que serían las competencias docentes, bueno, pues han utilizado, por ejemplo, la de Tribó, ¿no?, que lo divide en cuatro ámbitos de competencia. La competencia disciplinar, la competencia metodológica, la competencia social y la competencia personal. Estas dos últimas estarían quizás más vinculadas a ese apartado en el que tenemos que valorar las capacidades personales, ¿no?, que también es un elemento difícil de evaluar, ¿no?, porque por un lado es la competencia profesional, pero luego, hablando de capacidades personales, pues ya entran ahí además componentes de la personalidad de los individuos que son difíciles de cuantificar y valorar. Por otro lado, nos remitimos también a la norma y la Ley Orgánica de Educación establece cuáles son los deberes, bueno, las funciones del profesorado y los correspondientes decretos de organización y funcionamiento de las diferentes tipologías de centros, pues se habla de los deberes y las funciones del profesorado, que son todas estas que tenemos ahí, y ahora no nos vamos a parar a hablar de ellas. Hay un estudio de Arribas y Pereña que corresponde a un sistema de test, ¿no?, que se llama Competea, que está vinculado a la empresa, bueno, a cualquier tipo de profesión, ¿no? Y ahora pues, entiendo yo que sería cuestión de traducir lo que estos autores plantean dentro de lo que es el campo docente. ¿Y por qué me parece interesante? Bueno, primero, diferencia 5 áreas: la intrapersonal, interpersonal, en la relación. Esta intrapersonal también estaría muy vinculado con esas capacidades personales. La interpersonal, entre las relaciones, el desarrollo de tareas, que estaría vinculado también a la metodología, el entorno, el conocimiento pleno del entorno, y la gerencial. Y entre ellas, en la gerencia, habla también de la planificación y la organización. Y me parece interesante la propuesta porque no solamente habla o define la competencia, sino que luego también explica cómo se manifiesta el desarrollo de esa competencia. Entonces, me parece acertado en el sentido de que nos puede permitir descender al aula y ver en cuestiones al aula y al trabajo en general que tiene que hacer un docente, que no se ciñe exclusivamente al trabajo de aula, ¿no? Y podemos hacer esa valoración más directa y no tan teórica o fuera de contexto. Estos son los apartados que nosotros tenemos establecidos en el informe que elaboramos para la evaluación del profesorado en fase de práctica, con los puntos estos que están aquí señalados. Bueno, tengo que decir que yo creo que se ha dado un gran avance también en la configuración del informe, ¿no? Y que, bueno, una de las cuestiones que me parece muy interesante es que se haya adaptado a las distintas especialidades que eran difíciles de evaluar con un único modelo de informe donde había muchas cuestiones que no encajaban. Entonces, es difícil hacer una evaluación cuando algunos de los indicadores no los podemos utilizar con determinados docentes. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido un paso adelante y que también era necesario, ¿no? Pero quizá
Muchas veces nos podemos plantear el informe como una herramienta para la observación en el aula, para la entrevista con los docentes y, bueno, creo que para eso también existen otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, traigo aquí a colación un trabajo que hicieron inspectores del Servicio de Córdoba, que, bueno, me parece interesante porque además está pensado para la autoevaluación de los docentes, no es para la evaluación, pero está interesante porque sobre cada uno de los apartados plantea una serie de preguntas que el docente debería hacerse, con lo cual también le puede servir para la elaboración de la memoria, donde no me voy a meter porque ya es un asunto que se va a abordar en la mesa, pero que no tendría que ser el elemento base para nuestra evaluación, porque nosotros deberíamos de ir un paso más adelante, que es, como digo, el de la evaluación de la competencia profesional en el ámbito docente, ¿no? Entonces, para finalizar, bueno, yo he hecho este planteamiento tomando en consideración el primer apartado, que sería cuestión de hacer, bueno, que me parece que puede ser interesante, hacer un análisis de cada uno de los puntos que tiene nuestro informe, ¿no? Entonces, el primero de ellos es la planificación del trabajo docente, ¿no? ¿Con qué está relacionado? Está relacionado con el punto A, ¿no?, del artículo donde están las funciones del profesorado en la ley orgánica, ¿no?, que habla sobre la programación de la área, módulo, en fin, de cada uno dentro de la especialidad que esté desempeñando, ¿no? Con respecto al artículo, ¿no?, al trabajo de Arriba y Pereña, pues estaría dentro del área competencial que llama gerencial, ¿no?, que sería la competencia, la define como planificación y organización, y la manifestación de esa competencia sería la capacidad, en este caso tendríamos que hacer esa traducción al docente, ¿no?, para coordinar diferentes tareas, separando y ordenando prioridades de modo que se establezcan y cumplan planes de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser una definición que puede parecer un poco ajena a la docencia, pero, como digo, habría que traducirla a nuestro campo, ¿no? Con respecto a lo que nosotros deberíamos de valorar en el informe, bueno, pues yo pienso, por ejemplo, que esos aspectos que tenemos puestos, como si la programación reúne los puntos que dice la norma que tiene que incluir, cuando en realidad no siempre una programación es imputable al profesorado en práctica, porque lo ha hecho el departamento, ¿no? El departamento en sí el que ha hecho la programación. Pues de ahí, del informe, yo tomaría con relevancia, ¿no?, a la hora de evaluar lo que serían competencias, pues si esa programación y el desarrollo de la actividad docente tienen relación. Uno está basado en esa programación que se ha hecho y si se tiene la capacidad de modificar, de cambiar cosas en función primero del contexto que me he encontrado, después de la evaluación inicial y de las circunstancias que se vayan desarrollando a lo largo del curso. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la participación de ese docente en concreto en la elaboración de la programación dentro del departamento? Para eso, pues la fuente, evidentemente, aparte de que sería la visita también en el aula, ¿no?, pues miraríamos la programación didáctica, pero no tanto la programación didáctica en sí, sino cuál es la planificación que se hace de ella dentro del aula. Y, por otro lado, pues sería relevante también aquí el informe de la persona que hace la tutoría y, además, la información que el propio docente va a dar en su memoria en ese proceso de autoevaluación. Entonces, bueno, la cuestión es que entiendo
que tenemos que profundizar un poco más para no quedarnos en una observación, en un relato de acontecimientos que estamos viendo, sino profundizar en el sentido de ir buscando como esa competencia que tiene el docente para poder dar respuesta a las situaciones que se van encontrando y saber trasladar esos aprendizajes, esos recursos a otras situaciones que vaya encontrando. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana.